Movimiento circular uniforme. Mi nombre es Divani García Sumano y a continuación voy a explicar de qué se trata. ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Podemos definirlo como que es todo aquel movimiento que su trayectoria sea una circunferencia. Bien, voy a comenzar a describir cómo se ve nuestro movimiento circular uniforme. Siempre es tangente a la trayectoria que describe y se da cuando hacemos un vector. El vector no puede ser curvo y para adaptarse a este movimiento se ve como se muestra en la siguiente imagen. Podemos considerar una superficie recta en nuestra circunferencia y es donde encaja nuestro vector, por lo que tenemos los siguientes elementos. El primero es el vector, es donde se encuentra nuestra línea azul. El segundo es nuestra aceleración. El tercero es nuestra posición angular que se muestra con la letra psi griega. El último es la velocidad angular que se muestra con la letra omega griega. Estos no son vectores porque se adaptan a una superficie curva. En la unidad del Sistema Internacional, su unidad son radianes. La posición angular se muestra en radianes, esa es su unidad. La velocidad angular, radianes sobre segundos. Para calcular nuestro movimiento, tenemos 4 elementos: el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y la velocidad angular media. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Se representa por la letra T mayúscula y se mide en segundos. La fórmula es igual a T mayúscula es igual a cantidad de tiempo sobre una vuelta. La frecuencia es la cantidad de vueltas que recorre la partícula en la unidad de tiempo, un segundo. Se representa por la letra F minúscula y se mide en un 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, que se llaman hercios. Un hercio es equivalente a un segundo a la menos 1. La fórmula de la frecuencia es igual a que frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Como primer ejemplo, debemos de calcular la frecuencia y el periodo del mecanismo de una lavadora. Bien, para calcular la frecuencia, supongamos que en 21 vueltas se producen en 3 segundos. La frecuencia es de 21 dividido por 3, lo que equivale a 7 Hz. Las unidades de frecuencia son en Hz. Y aquí está la fórmula. Para calcular el periodo, se calcula la inversa de la frecuencia para obtener el periodo de la vuelta. Por ejemplo, 1 dividido por 7 Hz es igual a un periodo de aproximadamente 0.14 segundos. La velocidad angular es el ángulo que se recorre en cierta cantidad de tiempo. Se representa con la letra griega omega minúscula. La fórmula de esta velocidad se representa en velocidad angular es igual al ángulo recorrido sobre el tiempo. Simplificando esta fórmula, nos vamos más abajo donde nos dice que la velocidad angular es igual a 2 veces pi sobre el periodo. La última es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Un ejemplo de cómo podemos aplicar la velocidad angular es en una rueda de la fortuna. Si el ángulo es de 360 grados, o sea, una vuelta, y se realiza, por ejemplo, en un segundo, la velocidad angular es de 2pi de radianes sobre segundos. Si se dan 2 vueltas en un segundo, la velocidad angular es de 4pi radianes sobre segundo. La velocidad angular media la podemos definir como el ángulo girado por unidad de tiempo del vector posición de un punto que describe al movimiento circular. La fórmula nos dice que la velocidad angular media es el ángulo recorrido por unidad de tiempo, de modo que el cociente representará la velocidad angular media entre los instantes.
ejemplo es las aspas de un ventilador de techo. Siguen un movimiento circular y su velocidad angular media de giro se calcula tomando el cociente entre el ángulo girado y el tiempo en el que se recorrió ese ángulo. Eso ha sido todo sobre el movimiento circular uniforme. Muchas gracias.